Muy bien, ya está. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo es que se representan algunos compuestos químicos a través de sus estructuras de Lewis. ¿Ok? Muy bien, entonces si ustedes recuerdan, la clase pasada estábamos trabajando con este anión, ¿no? Como tal todavía no es un compuesto químico. ¿Por qué? Porque le faltaría su parte positiva, ¿ok? Pero cuando nosotros representamos cualquier, ya sea compuesto o anión o catión, pues bueno, hay algunos de ellos que son la combinación de dos o más elementos. Entonces, por simple definición, cuando se juntan dos o más elementos, ya encontramos que es un compuesto químico. Ujú. Entonces, por ejemplo, a pesar de que únicamente tiene su parte negativa, ya se le podría considerar como un compuesto químico. ¿Por qué? Porque ya tiene dos o más elementos, por simple definición. Ujú. Pero recordemos, si nos ponemos un poco más estrictos, necesitamos que una parte positiva y una parte negativa para que me forme en realidad mi compuesto químico estable. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí le tendría que faltar un catión como clorito de sodio, clorito de litio, clorito de potasio, etcétera, ¿no? Es decir, faltaría su parte positiva. Pero si no nos ponemos tan estrictos, esto ya lo podríamos considerar como un compuesto químico, ¿ok? Entonces, vean, nosotros estamos hablando del clorito. Y ya vimos que, denme un segundo, déjenme sacar un lápiz. Ya vimos que este es un nombre, clorito. Ya vimos cuál es su modelo corpuscular. Recuerden que el modelo corpuscular es la representación a través de ¿qué? De esferas de colores, donde cada esfera representará a un elemento que compone a ese compuesto. Y por último, la representación de barras y esferas, donde básicamente es la misma representación que un modelo corpuscular. La única diferencia es que estas barras y esferas, que estas esferas van a tener barras. Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros representamos un compuesto químico a través de su modelo corpuscular, únicamente ponemos las esferas, sin las barras. Pero por ende, o por obviedad, aquí se está, se está sobreentendiendo, esa era la palabra que estaba buscando, que están unidos. Ajá. Pero yo les dije, si a ustedes les cuesta trabajo ver que esto tiene un enlace químico, pues bueno, lo que hacemos es poner mis esferas y además ponemos un enlace químico. Entonces, esas son algunas formas en las que yo puedo representar a mis compuestos químicos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta... ¿No? Ok, excelente. Entonces, vamos a continuar con las representaciones. La siguiente representación que vamos a ver es la representación de compuestos químicos a través de estructuras de Lewis. Recordemos que todos los elementos que están en su forma elemental, es decir, en su manera neutra, es decir, como lo encontramos en la tabla periódica, recordemos que a esos elementos nosotros los podemos representar a través de ¿qué? A través de una estructura de Lewis. ¿Cómo se da esa estructura de Lewis? Bueno, se da a través de ¿qué? Del número de electrones de valencia. Dependiendo del número de electrones de valencia que tenga ese elemento, es la estructura de Lewis que yo voy a dibujar. Entonces, cuando yo vaya a dibujar o cuando yo vaya a poner una estructura de Lewis de algún compuesto químico, también va muy de la mano con lo que es los electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, pero van a haber un poco más de pasos. Específicamente van a haber 6 pasos para poder encontrar mi estructura de Lewis. ¿Ok? Entonces, me voy a ir un poco lento, ¿no? En esta parte para que lo vayan entendiendo. Yo me adelanté y ya hice todo el procedimiento, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Déjenme sacar un color que no esté por aquí. Creo que no hay color azul, ¿sí, no? Porque hay muchos colores. Entonces, para que se diferencie. Muy bien. Entonces, ¿qué estructura de Lewis quiero encontrar? La estructura de Lewis que quiero encontrar es la del clorito, que es el compuesto que hemos venido trabajando en representaciones. Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero, ¿cuál es mi primer paso? Para poder encontrar la estructura de Lewis de este compuesto químico, primero
debo de encontrar los electrones de valencia de cada uno de los elementos que conforman a mi compuesto. Es decir, si yo estoy trabajando con el clorito, este de aquí, ¿qué elementos estoy trabajando? Con el clorito, que es este de aquí. ¿Qué elementos conforman al clorito? ¿Qué elementos? Porque vean, este es el clorito, ¿no? Este de aquí. Entonces, ¿qué elementos forman al clorito? Ustedes díganme. Y les doy el spoiler, ¿no? Tiene dos elementos. Pero ¿qué elementos son? ¿O cuáles elementos son? ¿Cuáles son? Ustedes díganme. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Nadie? ¿Me pongo en la depresión? Me pongo en la depresión. ¿No? ¿Nadie? No, me rindo. Ok, bueno, está bien. No pasa nada. Nada más que mucho cuidado, esto ya lo vimos. Los dos elementos que conforman al clorito es justamente ¿qué? El cloro, representado por el siguiente símbolo que es Cl, y el oxígeno, representado por el símbolo O. Ajá. Entonces vean, mi primer paso es justamente encontrar cuáles son los elementos que forman a mi compuesto químico. Entonces yo ya los encontré, que es el cloro y el oxígeno. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces voy a seguir continuando con mi primer paso. Entonces vean, aquí yo ya dividí mis dos elementos. Ajá. Cloro y oxígeno. Una vez que yo encuentro cuáles son los elementos que corresponden a mi compuesto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es encontrar el número de electrones de valencia de cada uno de estos dos. Entonces vean, yo qué es lo que tendría que hacer. Si no me lo sé así de bolón ping-pong, ¿qué tendría que hacer para encontrar mis electrones de valencia del cloro y del oxígeno? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes para encontrar el número de electrones de valencia del cloro y del oxígeno? ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? Chicos, chicas, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Encontrarían qué? ¿Buscarían qué? Si queremos encontrar el número de electrones de valencia tanto del cloro como del oxígeno, ¿qué haríamos? Y el bimestre pasado lo hicimos hasta el cansancio. ¿Qué hicimos? Ustedes digan, ¿qué hicimos? Encontrar su número atómico. Sí, primero encontramos un número atómico, ok. ¿Y qué hacemos con ese número atómico? Sí, está bien, vamos bien. Nosotros buscamos el número atómico del cloro y del oxígeno, ok, muy bien. Después, ¿qué haríamos? Porque el número atómico, ¿qué información nos da? El número de, bueno, de electrones que tiene un elemento. Ok, el número de electrones, muy bien. Entonces ya sabemos cuántos electrones puede tener el cloro y el oxígeno, ok. Después, ¿qué haríamos? Una vez que sabemos el número de electrones de cada uno de los elementos, ¿qué haríamos después? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, pues haríamos una configuración electrónica, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Por qué haríamos...? Sí, sí, dime. No, que sí está bien que se hace la configuración electrónica para compartir electrones, ¿no? ¿Eso? Bueno, más que para compartir electrones sería para ver cómo están acomodados sus electrones alrededor de los orbitales del núcleo de ese átomo. Entonces, una vez que hacemos la configuración electrónica, vemos cuál es el último orbital y resulta que en el caso del cloro tenemos 7 electrones en su último orbital
y 6 electrones en ¿dónde? En su último orbital, ¿no? Y vean, con esto concluiría mi primer paso. Es decir, lo que tengo que hacer primero es encontrar el número de electrones de valencia de los elementos que componen a mi compuesto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿No? Ok, muy bien. Entonces me voy a mi segundo paso, que dice sumar el electrón adicional. Entonces vean, cuando ustedes descomponen este compuesto químico, ustedes saben que tenemos el cloro y que tenemos al oxígeno. Ujú. Pero aquí mucho ojo, porque esto no está en una forma neutra, sino que es un ion. Ajá. Vean, además de tener el cloro y del oxígeno, ¿qué más tengo en mi compuesto químico? ¿Qué más tengo adentro de este recuadro color rojo? ¿Qué más tengo además del cloro y además del oxígeno? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y repito, además de mi cloro y de mi oxígeno, ¿qué más tengo aquí adentro en mi recuadro rojo? Ajá. Y les di el pequeño spoiler. Esto no está en una forma neutra. Aquí adentro yo tengo un ion. Pero ustedes díganme, ¿qué más tengo aquí adentro? No nada más tengo el cloro y el oxígeno. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo este -1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese -1? Ah, pues resulta que este -1 es de este oxígeno. Ajá. Sí, si nos ponemos muy exigentes, en realidad este -1 es de todo el compuesto. Ajá. Pero, en primera instancia, pertenece a este oxígeno. Ajá. Ustedes cuando vean, por ejemplo, lo voy a volver a escribir aquí. Ustedes cuando vean que, por ejemplo, aquí hay un -1, ajá, quiere decir que esta carga es de todo el compuesto, pero en primera instancia es de este elemento. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera este NO3 -1, de acuerdo a lo que les mencioné aquí, este -1 del NO3, es decir, del nitrato, ¿a quién pertenecería? ¿Al nitrógeno o al oxígeno? Este -1 ¿a quién pertenecería? ¿Al nitrógeno o al oxígeno? De acuerdo a lo que vimos aquí. A los dos. ¿Oxígeno? Sí, las dos están bien. En primera instancia a los dos. Pero si no nos ponemos tan estrictos, pertenece al oxígeno. Ujú. Es decir, a este. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad quien da la mayor carga negativa a este compuesto es el oxígeno. Y en este caso también el oxígeno. Ajá. Entonces, siempre que ustedes vean, por ejemplo, el -1, el -1, por ejemplo, si ustedes tienen este SO4 -2, este -2 ¿a quién pertenece? Pertenece al oxígeno. Ajá. Y utilizamos esa reglita cuando estamos hablando de estructuras de Lewis de compuestos químicos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vean, de acuerdo a lo que vimos, nosotros tenemos esto. Clorito que es ClO-1. Ajá. Entonces, este -1 quiere decir que es de este oxígeno. Ajá. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué significa ese oxígeno? De acuerdo a lo que vimos en la parte de iones. Cuando un elemento tiene un -1, ¿qué significa? Cuando tiene un -1 un elemento, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que se le va a quitar un electrón. No, al revés, ¿no? Que se le añade un electrón. Ajá. Sí. Sí. Sí, que se le añade un electrón. Ajá. Entonces vean, nuestro segundo paso que dice sumar el electrón adicional. Es decir, mi oxígeno no va a tener 6 electrones, sino que se le está sumando uno más. Entonces, por lo tanto, mi oxígeno es 6 electrones originales que tiene más
el electrón adicional que tiene, que es este -1. Entonces, por lo tanto, yo ya no voy a tener 6 electrones, sino que ahora yo voy a tener 7 electrones. ¿Ok? Y vean, aquí arriba otra vez se los volví a anotar, donde 6 electrones más un electrón tiene 7 electrones de valencia. Entonces, como tal, el clorito va a tener 7 electrones de valencia pertenecientes al cloro y 7 electrones de valencia pertenecientes al oxígeno. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, con eso terminaríamos el segundo paso. Tercer paso, que dice, respetar la regla del octeto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que ver cuántos electrones totales tenemos de acuerdo a la regla del octeto. Ajá. Si ustedes recuerdan la regla del octeto, ¿cuántos electrones como máximo puede tener cada átomo, independientemente del elemento? ¿Cuántos electrones puede tener como máximo el átomo, de acuerdo a la regla del octeto? ¿Cuántos? 8, ¿no? 8, correcto. Sí, correcto. Mi regla del octeto me dice que como máximo yo puedo tener 8 electrones en cada átomo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es hacer una multiplicación de los electrones totales de acuerdo al número de átomos que tengo. Entonces, vean, y voy a escribir otra vez el clorito por acá. El clorito, ¿cuántos átomos tiene? Ya contando a todos. ¿Cuántos átomos tiene el clorito? Átomos. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene el clorito? Este de aquí, que es con el que estamos trabajando. ¿Cuántos átomos tiene el clorito? ¿Cuántos átomos? Sabiendo que el cloro, ¿cuántos son? 1, y el oxígeno son, ¿cuántos? 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos átomos tendría el clorito? ¿Cuántos átomos tendría el clorito? ¿Cuántos? Sabiendo que el clorito está conformado por dos elementos, cloro y oxígeno. ¿Y qué números tienen en sus subíndices, tanto el cloro como el oxígeno? Pues 1 y 1, ¿no? Si los dos tienen 1, por lo tanto, en el clorito, ¿cuántos átomos tengo? En el clorito tengo 2 átomos. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué? ¿Sí? Sí. ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Sí? Sí. Ok, a ver. ¿Me pueden decir qué escriben en el chat, por favor? ¿Qué sí? Ah, es que alguien escribió en el chat. ¿Me pueden decir qué escribieron, por favor? Sí, por eso dijo que sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vean, mi tercer paso dice respetar la regla del octeto. Ajá. Entonces, yo ya identifiqué que tengo 2 átomos. Entonces, estos 2 átomos que corresponden tanto al cloro como al oxígeno, yo los voy a multiplicar por 8. ¿Por qué? Porque ese 8 va a representar al número máximo de electrones de valencia o el número máximo de electrones que puede tener el último orbital cada uno de los elementos, independientemente de qué elemento sea. Entonces, vean, estoy multiplicando estos 2 átomos por 8 electrones. Entonces, como resultado me va a salir 16 electrones. ¿Y qué significa ese número? Significa que mi compuesto químico, es decir, el clorito, va a tener en total 16 electrones en su nube electrónica. Repito, este número de 16 electrones quiere decir,
¿O qué información nos da? Nos dice el número total de electrones que tiene el compuesto químico en su nube electrónica. Ajá. Es decir, alrededor del clorito o alrededor de este compuesto químico van a estar girando 16 electrones. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces ya acabé con mi tercer paso. Cuarto paso, que está acá, que dice electrones de mis átomos. Entonces, si ustedes recuerdan, en el primer paso nosotros encontramos los electrones de valencia tanto del cloro como del oxígeno. Entonces, a esos electrones resultantes yo voy a tener que sumarlos. Ajá. Entonces, en total van a ser 14 electrones. ¿Por qué? Porque estoy sumando los 7 electrones de valencia del cloro más los 7 electrones de valencia del oxígeno. Recordando que el oxígeno tiene un electrón adicional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces vean, ¿con qué números yo voy a trabajar? Yo voy a trabajar con estos 16 electrones y con estos 14 electrones para poder encontrar la estructura de Lewis de mi compuesto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces voy a continuar. Paso número 5 dice buscar los electrones enlazantes, es decir, los pares. Recuerden que como yo estoy aquí trabajando un compuesto químico, si yo lo veo en mi representación, por ejemplo, de barras y esferas o en mi modelo corpuscular, vean, en realidad los dos átomos están unidos. Entonces, ¿cómo se unen estos dos átomos? Pues resulta que se unen al momento de unirse dos electrones correspondientes de cada uno. Entonces vean, en mi quinto paso dice buscar electrones enlazantes. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando cuántos enlaces tiene ese compuesto químico. ¿Y cómo voy a encontrar el número de enlaces? Pues yo voy a tener que restar el número de electrones totales de acuerdo a mi regla del octeto menos el número de electrones originales que yo tengo. Por lo tanto, en este caso yo restaría 16 electrones menos 14 electrones. Si yo hago esta resta, como resultado me da 12 electrones. Entonces vean, de acuerdo al resultado que yo obtengo, ¿cuántos enlaces químicos tendría este compuesto químico? Sabiendo que un enlace se forma a partir de ¿cuántos electrones? De 2, ¿no? Entonces ustedes respóndanme, ¿cuántos enlaces químicos tendría este compuesto químico? Sabiendo que los electrones que se van a enlazar únicamente son 2. Entonces, ¿cuántos enlaces tendría este compuesto químico? ¿Cuántos enlaces tendría este compuesto químico? Sabiendo que nada más 2 electrones se van a enlazar. ¿Cuántos enlaces tendría? 1, correcto, 1. ¿Por qué? Porque vean, si yo tengo 2 electrones, pues sabemos que 2 electrones forman un enlace químico. Y entonces, este compuesto químico únicamente va a tener un enlace. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. Ok. Deme un segundo. Ok. Entonces, ya encontré mis pares enlazantes. Ahora, como mi paso número 6, voy a encontrar los electrones que no se enlazan. Entonces, ¿qué tendría que hacer?
tengo que restar el número de electrones originales, menos los electrones que se van a enlazar. Es decir, en este caso voy a restar 14 electrones, que son mis electrones originales, menos 2 electrones, que van a ser los 2 electrones que se van a enlazar. Entonces, si yo hago 14 menos 2, me da 12 electrones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los electrones que no se van a enlazar entre sí van a ser 12. Es decir, voy a tener 6 pares. Entonces, con esta información, yo ya podré hacer mi estructura de Lewis. ¿Cómo lo hago? Pues yo anoto primero los símbolos de mis elementos que forman el compuesto y pongo primero su par. Que este par va a formar el enlace químico. Entonces vean, pongo un electrón, otro electrón y aquí se me va a formar mi enlace. Y alrededor de todos estos voy a acomodar mis 12 electrones. Y cuéntenos cuántos anaranjados tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces esto ya lo respetamos. ¿Y cuántos electrones se enlazan? Únicamente 2. 1 y 2. Una vez que termino de escribir o de dibujar mi estructura de Lewis, la cierro entre corchetes y le pongo la carga de mi compuesto, que es menos 1, correspondiente a esta de aquí. Y con eso buscamos y encontramos la estructura de Lewis de el clorito. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Entonces, ¿ya hacen el siguiente solos? ¿Y solas? No, todavía no. Entonces, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. No hay dudas, pero hay que ver otro ejemplo, ¿no? Ok, perfecto, sí, me parece bien. Vamos a ver otro ejemplo, sí. Este está sencillito, ¿no? Este está sencillito. Que está, y vean, con esto complementamos de otra forma en la cual se puede representar ¿a qué? Al clorito, ¿no? Y también lo podemos representar a través de su estructura de Lewis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Entonces, les puse otro ejemplo, que es el silicato. El silicato es SiO4 con carga de -4. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar cuál es mi primer paso. Ustedes díganme, ¿cuál es mi primer paso? ¿Cuál es mi primer paso? Y este está un poco más complicado, ¿eh? Pero ustedes díganme, ¿cuál es mi primer paso para encontrar la estructura de Lewis de mi compuesto químico? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Encontrar, saber cuáles son los electrones y después... Sí, ¿no? El primer paso es encontrar el número de electrones de valencia de los elementos que componen a mi compuesto, ¿no? Entonces les pregunto, ¿qué elementos componen al silicato? ¿Qué elementos forman o componen el silicato? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos forman el silicato? Ustedes digan.
oxígeno. El oxígeno, ok, sí. ¿Sí o no? Sí, el oxígeno, sí. Ah, ok. Y a ver, déjame ver el otro. ¿Y cuál es el otro? Este de aquí es el oxígeno, ¿no? Oxígeno. ¿Y cuál es el otro elemento que compone a mi silicato? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ustedes digan. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro elemento que compone a mi silicato? ¿Cuál es? Es el silicio. Silicio, correcto. Correcto. Es el silicio. Muy bien. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Porque necesito que dijeran primero toda esta información. para subir un poco el nivel en este ejercicio. Porque este está un poco más complicado. Ujú. Pero necesito que primero dijeran esta información. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esta parte. Voy a detener ya el video.